Como cada jueves tenemos la visita de la licenciada María Graciela García, que ya está con nosotros. Graciela, buen día. Buenos días. Y gracias por estar nuevamente en la radio. No, al contrario. Bueno, otro de los temas que planteamos, como cada día para reflexionar un poco en este caso, miedos e inseguridades, similitudes y diferencias serían más o menos, y consecuencias, que no es poco. Sí, había quedado hace un tiempo atrás algo pendiente y dijimos, bueno, después vamos a hablar de esto más adelante. A raíz de que la gente confunde lo que es un miedo, lo que es una fobia, lo que es temor, lo que son las inseguridades, y todo está relacionado, muy relacionado, pero no es lo mismo. Entonces, vamos a tratar de aclarar algunas cuestiones, igual que el pánico, si no es lo mismo tener miedo que un ataque de pánico. Algunos entran dentro de categorías clínicas, psicológicas, algunos psiquiátricas, es decir, que hay que medicarlas. Y otras son emociones o sentimientos dentro de lo común, digamos. A mí no me gusta hablar de normal o anormal porque es muy difícil establecer el límite de lo que es normal y lo que es patológico. A ver, en psicología no es normal o anormal, es normal o patológico. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y muy serios a la hora de hacer la diferencia. Yo no puedo decir, no, pero esto es normal. No, pero esto no es normal. No. Hay que analizar bien conductas para decir, bueno, está dentro de lo común. ¿Qué es lo común? Lo común es lo que se da en la mayor casuística, o sea, en la mayor cantidad de personas, en determinado grupo etario, en determinada edad, en determinado nivel sociocultural, si es hombre o mujer, etcétera, etcétera, de acuerdo a distintos parámetros, yo puedo esperar tal conducta. Y tal conducta no sería esperable. Entonces, por eso decimos, esto es común. Es común que los niños alrededor de los 4 años tengan terrores nocturnos, se despierten con pesadillas, que se despierten porque han tenido un sueño feo, que tengan temores. Es normal. Es común. Es común. ¿Qué quiere decir? Que es lo esperado para ese grupo etario. Es común que un chico, es normal que un niño de 2 o 3 años duerma con los padres. No. ¿Es común? Sí. Hoy en día es muy común que el niño duerma en la cama con el papá y mamá. He escuchado cosas muy modernosas, por ejemplo ese colecho. El colecho, ¿no? Es terrible. No. Sí, lo he escuchado. Y es lo común, bueno, creo que es bastante común hoy en día que el niño duerma 2, 3, 4 años con papá y mamá, a riesgo de morir asfixiado o ahogado porque el padre se dio vuelta y se le tiró encima. Claro. ¿No? Pero bueno, eso sería una nota de color. El tema es la dependencia que yo estoy creando en ese niño que no puede dormir en su cuarto. Pero es lo común, y sí, es común. ¿Por qué? Porque la mayoría de las parejas jóvenes duermen con sus hijos hasta los 2, 3, 4 años, 5 años. Es lo común, sí, recontra común, ¿no? Es normal, no, la norma es otra cosa. La norma o la normativa es tratar de que sus hijos sean independientes. Y dentro de esa independencia es la independencia para dormir en su cuarto, con sus cosas, con su cama, con su mesita de luz, con sus juegos, con que puede traer un amiguito una noche a dormir con él y tener 3, 4 años, ya va al jardín y tener un amiguito a dormir con él. Entonces, eso es la norma, lo esperado. Lo otro es lo común. Hecha esta diferencia entre lo común y lo normal, vamos a tratar de definir estos términos.
El temor, el miedo, es la inseguridad frente a algo inesperado, ¿no? Sí, frente al no sé qué va a pasar, puede suceder algo y yo no lo puedo controlar. Eso es el temor, el miedo. Hay miedos definidos y miedos indefinidos. Por ejemplo, el miedo a los perros, porque alguna vez algún perro me mordió o me ladró fuerte o me saltó, es bien definido. No, yo no soy miedoso, le tengo miedo a los perros nada más. Claro. Bueno, o a las arañas, o bueno, no sé, a tantas cosas, a la oscuridad. Uh-huh. Pero una cosa es un miedo o un temor justificado por algún hecho que sucedió alguna vez. Uh-huh. Y otra cosa es aquel que surge porque sí, entre comillas. Claro. ¿Te pasó alguna? No. ¿Tuviste algún problema? No. ¿Por qué? Y no sé. Bueno, el temor, el miedo con un justificativo, es común. Lo otro no es miedo, es fobia. La fobia es el miedo o el temor injustificado frente a hechos o acontecimientos u objetos con los que nunca me pasó nada. Si yo le tengo miedo a las tormentas y no me acuesto, no me quedo despierta cuando hay una tormenta fuerte porque le tengo miedo, y a mí nunca se me vino abajo la casa o se me levantó un techo por una tormenta, ni me inundé, ni me entró agua a casa, ni qué sé yo, realmente es un miedo. Uh-huh. Si alguna vez me pasó algo, lo que yo tengo, ni bien vea el primer relámpago, es una crisis de fobia, porque, perdón, al revés. Sí, al revés. Es al revés. El primero, con claro, un justificativo de que, no sé, se me rompió la casa, se inundó, lo que sí, sea, es un miedo lógico. Justificado, exacto. Y si le tengo miedo porque sí, porque me pone nerviosa porque sí, ahí es fobia. Sí. Está bien. Lo tengo clarísimo. La fobia siempre tienen, es decir, no hay en el historial del paciente algo que justifique ese miedo tan importante. ¿A qué le tenés fobia? ¿A las arañas? De nombrarlas nomás ya es. Ah, mira. Sí. Y vos, el que recuerdes, nunca te pasó nada. Jamás. Ajá. Y en tu casa nunca te han dicho nada. No. Uh-huh. No, de hecho soy la única en casa y es bastante pesado porque ya todo el mundo sabe y entonces es como que ven una cosa de estas y salen corriendo antes de que yo la vea y hacen toda una cosa claro, de... Sí, ya todo el mundo sabe. Bueno. Enemigos, abstenerse, no me traigan ninguna, por favor. Chiquitos o grandes, no hay problema, sea como sea, patas largas o patas cortas. Y el hecho de hablar de las arañas simplemente te pone mal. Sí. Bueno. Esto quiere decir que es una fobia, no quiere decir que es totalmente injustificado. Uh-huh. Hay alguna justificación, obviamente, pero no la lógica o la esperada. Claro. ¿Sí? Sí, creo que lo hemos hablado en algún momento. Lo hemos hablado, el hecho de la trasladar, transferencia. Exacto. En eso, otras cuestiones. Uh-huh. Cuestiones que uno tiene dificultad para aceptar que nos pasaron y que no nos gustaron, que sufrimos, lo que sea, la anulamos si la transportamos o trasladamos, nosotros hablamos de transferencia, a un objeto que no nos provoque tanto dolor. Entonces lo hacemos a una araña, a un sapo, a una víbora, no se puede nombrar. Bueno, no pasa nada. Bueno, ¿qué día hoy? Terminamos haciendo una terapia abierta. Lo de hoy es terrible, ¿eh? Si querés, Tito, te sumás y hacemos... Menos mal que no me vio Tito.
Bueno. Lo hace todo el tiempo igual, tiene un par de sí, cuando se nombra claro, algo que no se debe nombrar, uno se toca. Va, claro. ¿no? Sí, estamos acostumbrados ya a eso. Bueno. Es poco seria la psicóloga, pero bueno, vamos a poner la nota. Es relajada y está bueno, ¿eh? También eso hace particular la terapia de sacarte del el psicólogo estructurado que uno llega y hasta tiene miedo, como si Sí, se fuera, claro. ¿no? Sí. A decir, bueno, voy a charlar con alguien que tiene buena onda, que Sí. es distendido, pero que me va a terminar diciendo Claro. por ahí lo que... Viste que mucha gente cree que cuanto más serio sos, cuanto más estructurado, cuando Claro. más formal, más sabés. En Ujú. cualquier profesión. En todas, sí, es verdad. Y el conocimiento, la experiencia, el prestigio, no tiene que ver con ser estructurado, ser rígido, ser serio. No tiene nada que ver. Uno puede ser entretenido, simpático, distendido, Informal incluso. informal, En su aspecto que además llega más al otro. Y no perder todo lo demás, ¿no? Es decir, lo que sabe sobre Ujú. todo. Pero bueno, hay clichés que a veces uno tiene que guardar. Ujú. Porque a mí me ha pasado, los que me conocen saben que yo soy igual adentro que afuera del consultorio. Claro. Y lo era dentro del aula. Y Ujú. entonces, pero a veces, bueno, he tratado de bajar los decibeles. No todo el mundo lo interpreta y No, por ahí, claro, no. a veces se presta confusión. Sobre todo en una ciudad chica, ¿no? Donde Ujú. se supone que hay ciertas conductas esperadas para un profesional. Bueno, volvamos a los miedos. Entonces, las fobias tendrían un componente bien psicológico, bien anterior, Ujú. aunque no esté definido, y el miedo no. El Claro. miedo es frente a lo desconocido. Ujú. El miedo y el temor siempre tienen que ver con lo desconocido, lo que no sé si me puede pasar, ¿no? Ujú. Ahora, si yo tengo miedo a la oscuridad y siempre prendo la luz para dormir, para estar donde esté, porque le tengo miedo a la oscuridad, en realidad lo que tengo que hacer pensar a ese sujeto es Claro, a la oscuridad o a lo que te puede implicar la oscuridad. claro. Porque en realidad la oscuridad no pasa nada, es lo que el sujeto supone que estando a oscuras y no controlar toda la situación puede llegar a pasar o puede sufrir. Eso es una cuestión que tiene que ver también con cuestiones que han sucedido en su vida y que Ujú. ha tapado y que no recuerda. No es común que una persona de 12, 13, 15, 20 años Claro. tenga que dormir con la luz prendida. Ujú. No es lo común es que apaguen la luz antes de dormir, porque Ujú. molesta. Ahora, si sucede, bueno, tampoco quiere decir es anormal, pero hay que indagar porque algo le está pasando. Algo en su historia no está bien y produce temor el hecho de la oscuridad, de no poder controlar situaciones. Y después ya están las otras cuestiones que ahí sí ya no serían normales, ¿no? Ujú. Como que apago la luz porque le tengo miedo a los fantasmas. Y yo lo escucho en gente de 20 años. Sí, Ajá. sí. Cada vez ya estamos en problemas. Bueno, por eso, hay de todo, Ujú. ¿no? Es decir, hay graduaciones, lo mismo que no es lo mismo el temor o el miedo que la fobia, y no llegué al ataque de pánico, Ujú. no es lo mismo esto, no es lo mismo tener temor a la oscuridad porque, bueno, tengo miedo de no manejar algo, porque mis inseguridades, porque me ha pasado algo, que tener miedo a la oscuridad porque tengo miedo que entre alguien y yo no lo vea, que tengo miedo a la oscuridad porque si apago la luz vienen los fantasmas. Claro. ¿Ah? Ujú. Entonces, hay que evaluar cada cosa. ¿Mm? Ujú. Bueno, sí. Bueno, todo esto, digo, y a veces esto que decías recién del tema de la oscuridad por ahí, tiene que ver también, tiene una relación directa con las inseguridades. Sí. Digo, cuando
uno no tiene la tranquilidad de apagar la luz por si pasa algo. Sí. No el caso que mencionabas recién, que es más extremo motivo. Y que tiene un motivo y que serían los fantasmas, que no sería el más lógico por ahí, y por eso se debe evaluar. Pero, digo, ese por si pasa algo, sí. Esa permanente ansiedad, estado de alerta del por si pasa algo, tiene que ver con inseguridades, sí. Tiene que ver también con experiencias previas. Sí, totalmente. Una persona insegura es una persona que va a tener temores, miedos a muchas cosas, ¿no? Pero que tiene que ver con la forma de educarse que tuvo, no necesariamente con hechos traumáticos. Uh-huh. Es decir, una persona insegura, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, con una mamá muy sobreprotectora, claro. Que no te dejaba tocar el agua porque te ensuciabas, o siempre te tenía upa, una mamá o papá, ¿no? Uh-huh. O una abuela que te tenía al lado, por ejemplo, dormiste, tenías 2 años y estabas al lado en la cuna con tu papá y tu mamá. Cuando uno tiene una sobreprotección paterna, obviamente va a ser inseguro, porque es un chico que no intenta hacer cosas aunque se equivoque. Uh-huh. Uno es seguro de sí mismo cuando sabe que puede enfrentar lo que venga, y claro. Lo que viene y no lo espera se las va a arreglar. Uh-huh. Alguna forma va a creer. Después voy a hacer una diferencia entre ser independiente y ser autosuficiente. Lo digo porque si no me voy a olvidar, Andrea. Bien. Digo, uno es seguro de sí mismo cuando ha enfrentado distintas problemáticas que le han ocurrido en lo cotidiano y ha podido salir adelante y ha podido desenvolverse. ¿Eso cómo se logra? Cuando en casa, papá, mamá, la abuela, el tío, qué sé yo, me han dejado enfrentarme. Uh-huh. Cuando yo tengo 6 años, no puede ser que mi mamá me vista. Yo puedo sola, pero lo tengo que empezar a practicar antes. Claro. No puede ser que un chico de 8 años vaya con la mamá a la escuela porque no sabe cruzar la calle. Ay, ¿por qué es tan distraído que capaz que lo agarra un auto? A ver, hay cuestiones que si los padres quieren proteger a sus hijos, le están creando inseguridades. Uh-huh. Y no es que el padre, pero yo no sé a qué edad puede esto y puede... No, si lo querés saber, consultalo. Claro. Pero no se trata de eso. La inseguridad de sus padres con respecto a sus hijos hacen que esa inseguridad se transmita a sus hijos. Uh-huh. Entonces, cuando sos adulto, sos una persona insegura. Y generalmente el adulto tiende a, explicar, siempre le encuentran una explicación a esa sobreprotección, ¿no? Es, como decía recién, lo acompañó porque es distraído, sí. Lo ayudo porque no puede, sí. No se desenvuelve solo, no sabe hablar con la gente, entonces lo tengo que acompañar, lo tengo que hacer, lo tengo que llevar. Y llega un momento que el chico fundamentalmente es... dependiente en todo sentido. Totalmente. No se cocina, no se prepara algo, ¿sí? no va solo a ningún lado, no decide. ¿Y vos sabés lo que sufre una persona así? Porque vamos a suponer un chico de 18 o 20 años se va a estudiar a Buenos Aires o a Mar del Plata, una ciudad grande, y se tiene que desenvolver solo. Claro. Tiene que tomar un micro, tiene que volver de la facultad a la noche, tarde, tiene que por ahí ir a un boliche, una fiesta, y hay gente que no conoce, claro. Tiene que hablar al profesor adelante de una comisión de 80 o 100 personas, y ese chico sufre horrores, y la mayoría no logra vencer las inseguridades, porque a esa edad es muy difícil. Claro. Entonces, el tema es ese. Una cosa es el temor o el miedo que viene de las propias inseguridades en un aspecto determinado, y otra cosa es la persona insegura en cualquier aspecto.
y tiene que ver con su educación, por supuesto. Ahora, diferente es cuando hay causas. Yo no me voy a ir a, no sé, un barrio que no conozco en las afueras de una gran ciudad a las 3 de la mañana. Claro. Y porque sé que es inseguro, porque me pueden robar, porque me pueden violar, porque me pueden matar, porque lo que sea. Bueno, eso es otra cuestión. Es una cuestión lógica. Claro, ahí hay lógica. Ahora, después lo demás, la diferencia que quería hacer. Una persona que es segura de sí misma es una persona que no es que no tenga miedo a nada, es una persona que se siente capaz de enfrentar los temores. Una persona segura es una persona que siente que puede salir adelante, salir airosa de una situación complicada, al menos lo intenta. Y que no se siente frustrada si no es así. Bueno, la próxima vez me saldrá mejor. Esa es una persona segura de sí mismo. Ahora, la persona que da vueltas alrededor de una cosa y vueltas y justifica y no puedo, pero voy a ver que a lo mejor no es ahora, es más adelante, y bueno, y capaz que ahora no porque esto, pero después capaz que sí, y da vueltas para no enfrentar una situación problemática, es una persona insegura. Y la persona insegura, si no es consciente de eso, va a tener miedo a todo. Vos habrás visto que hay personas que manejan, que tienen 20, 30, 40 años y manejan un auto y no tienen problema, mientras sea dentro del pueblo. Si yo le digo, bueno, tenés que ir a Santa Rosa a buscar, no sé, una encomienda en el auto. Ay, no, pero yo a la ruta no salgo. ¿Por qué? Y nunca lo hice. Bueno, hacelo por primera vez. Pero no sé, porque, viste, no es lo mismo en la ruta que adentro. No, es otra forma de manejar. Claro. Hay otro tipo de recaudos. Pero intentalo. Porque una vez que lo haces una vez, 2 veces, 3 veces, ya está. Hay personas que no se animan. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por el tema del auto? No, son inseguridades propias. Todo aquello que implique un riesgo le va a resultar traumático, entonces prefiero no enfrentar el riesgo. Eso hace de las personas dependientes. Siempre tienen que depender del otro. Claro. Y te digo lo del auto, te puedo decir, hay gente que no prende un calefactor, porque tiene terror a que salga gas, no sé, o la cocina, ¿viste? Entonces, las inseguridades hacen a una persona dependiente. Y lo mejor en la vida es ser independiente. Eso no quiere decir ser autosuficiente. Ser independiente es manejarse por sí mismo y poder hacer lo que fuere, lo que necesita por sí mismo, sin depender que si no tengo a alguien no lo hago. Yo no me voy de vacaciones porque como no tengo amigas no me voy. Sí, vieja, andate en un tour. Claro. En un tour. Sí, lo que sea. En un contingente. Van 25 contingente. Personas y de las 25 claro, una. Alguna te vas a hacer amiga. Pero no dejes de viajar porque no tengo amigas. No voy a Buenos Aires porque, viste, el micro llega a Retiro a las 5 o 6 de la mañana y a mí me da temor, qué sé yo. Mándate en el auto, si tenés auto. No, pero nunca manejé ruta. Bueno, empezá. Claro. Entonces, la persona independiente hace las cosas por sí misma y busca hacerlas nuevas aunque no tenga alguien que lo acompañe. Eso no implica que se sienta autosuficiente, es decir, yo no necesito a nadie para nada. Porque la persona autosuficiente o que cree ser autosuficiente en realidad es una persona que tiene carencias afectivas y no las quiere ver. Ese yo no necesito a nadie, yo puedo todo, a mí nadie me va a decir nada. Esa autosuficiencia, ese creer
que yo no le tengo miedo a nada, que yo no necesito a nadie, que yo estoy más allá de todas las personas que me rodean, eso no es bueno, porque eso está demostrando que hay carencias afectivas, imposibilidades de demostrar, bueno, que hay veces que uno necesita tener a alguien. Pero una cosa es ser autosuficiente, que no está bueno, y otra cosa es ser dependiente, claro, que tampoco está bueno. Sí, siempre es preferible el punto medio. Claro. Es decir, si no hay nadie lo puedo hacer igual, pero si hay alguien mejor que lo me puedo acompañe. Compartir. Exacto, compartir. Hay personas que dicen, no, yo si no tengo una pareja, mi vida no tiene sentido. Tiene sentido diferente al que si tuvieras una pareja. ¿Ah? No tengo hijos, se me fue o se me murió mi marido y mi vida no tiene sentido. No tiene el sentido que tendría si tuvieras hijos y nietos. Claro. Pero tiene otros sentidos. Siempre la vida tiene sentidos si nosotros se los queremos dar. Y si evitamos que los miedos, los temores y las inseguridades nos manejen. Y volvemos a hablar de lo que es la proactividad y esto de buscarle la vuelta para, exactamente, ¿no? Exactamente. Siempre la salida termina siendo el buscarle la vuelta, o sea, adaptarme a la situación en la que estoy, tratar de mejorarla hasta donde pueda y llevarla. Tal cual. ¿No? Porque además, Andrea, todos tenemos una vida, una niñez, donde uno le reprocharía, por decir algo, a nuestros padres. O que, bueno, pero mis padres, yo soy insegura porque mis padres no me dejaron tal cosa, o porque mis padres se impusieron, ¿no? Porque bueno, sí, pero hoy tengo 20 años, o tengo 25, o tengo 30, o lo que sea, tengo que pararme frente a mí y saber que si hasta ahora fui insegura, temerosa, porque mis padres no me dejaron crecer, tengo que hacer cosas hoy para cambiar. Claro. Digamos que no es algo que te determina para siempre. No. Es algo que te marca, pero no que te determina. Por supuesto, eso depende de vos. Ahora, si yo conozco personas de 40 y pico, por no decir más, que no se animan a esto, no se animan y no pueden vivir si no tienen un marido. Y entonces, porque, viste, mis viejos, sí, tus viejos te criaron así, temerosa, insegura, con la imagen de un hombre al lado, pero bueno, hasta acá fue lo que te hicieron tus viejos. Claro, a partir de ahora. A partir de ahora empieza a cambiar. Pero es muy difícil. Claro que es muy difícil. Como todo cambio. Muy difícil, exacto, como todo cambio. Cuanto más edad tenés, más te cuestan los cambios. Si uno no sabe manejar una tijera o no sabe manejar un lápiz para pintar, no es lo mismo aprender a los 5 o 10 años que a los 40. Claro. Pero todo se puede intentar. A eso voy. Los miedos, las inseguridades paralizan, pero se pueden vencer. Si se pueden vencer, también con medicación, por supuesto, pues otra cosa, un ataque de pánico, pueden vencerse los miedos y las inseguridades. Y otra cuestión es no apoyarme en esto. Y porque yo me da miedo y como todos saben que yo soy temerosa e insegura, entonces me quedo en la zona de confort, de que esto no lo voy a hacer porque me lo va a hacer fulana porque yo tengo miedo o porque soy temerosa. ¿Tá? Entonces, los miedos, las inseguridades se pueden manejar siempre y cuando uno quiera cambiar la vida. No es lo mismo, repito, ser independiente, que me lo da el manejo de mis inseguridades, que ser autosuficiente, que no es bueno. Excelente, como siempre nos quedaremos pensando. Lo Lo de la fobia yo ya lo tengo recontrasumido y lo hemos hablado a lo largo de todo este tiempo, pero bueno, el resto también es para pensar. También tiene que ver con eso, es decir, por ahí depende de qué tipo de fobia te inhibe de tener una vida normal,
y otras no. Es decir, por ejemplo, la fobia a las arañas, bueno, menos mal que proyectaste y trasladaste lo que sea a una araña, que de vez en cuando verás alguna, pero no es lo mismo una fobia a las arañas que fobia a los perros. Claro. Yo salgo de acá y hay 2 o 3 perros. Claro, sí. Entonces que no me subo al auto. Claro. ¿No? Hay fobias que pueden ser más complicadas para la vida cotidiana que Seguro. Otras. Con un par de tarros de raid en cada uno. Claro. Alcanza. Claro. Graciela, muchísimas gracias como siempre. No hay por qué, gracias a vos. Bueno, Graciela García, una vez más ayudándonos a pensar fobias, miedos, inseguridades, ese tipo de cosas que tenemos que repensar para poder acomodar un poco mejor la cosa.